le apagué el micrófono. No, pero en la mañana llego, pongo todo y no se escucha nada. Bueno, después ya se escuchó bien. Dije, es esto, que no lo puse bien. Con eso es suficiente. Sí. Yo creo que se aburre de decir ya, no, basta. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso,
Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos a este culto de domingo, culto de adoración. Hoy, 14 de marzo, le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más transmitiendo por estos medios para cada uno de ustedes. Les damos una cordial bienvenida. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos de la Tercera Iglesia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. A la misión CDC, Palabra de Vida, bienvenidos también, y a nuestros amados hermanos de la Primera Iglesia, bienvenidos también a este culto. Gracias, amados hermanos, qué bueno que están en sintonía con nosotros. Quiero decirles en esta mañana algo que ustedes y todos nosotros, los hijos de Dios, sabemos, ¿verdad? Hemos sido salvados por la gracia, no por nada de nuestra propia cosecha, ¿verdad?, sino por un don de Dios. Somos obra de arte de Dios, creados en Cristo Jesús. Que la gracia y la luz de Jesús, el Señor, esté siempre con todos ustedes, amados hermanos. Si fuéramos nosotros realmente conscientes de cuánto nos ama Dios, ¿cómo podríamos permanecer indiferentes o rehusar nada a Dios? Si creemos firmemente que Él nos encuentra dignos de amor, ¿cómo pudiéramos no poner nuestra confianza en Él? Él no nos fuerza, simplemente nos invita. Este es mi amor hacia ti. ¿Te gustaría aceptarme a mí y mi amor? ¿Te gustaría compartir mi amor con otros, amándoles a ellos también? ¿Qué respuesta le damos a Dios por medio de Jesucristo? Creemos en nuestro Señor crucificado y que le amamos de corazón. Él nos salvó por su cruz y resurrección. Él es la señal de que Dios nos ama tanto que nos entregó a su único Hijo para traernos perdón, vida y amor. Es a Cristo Jesús a quien alzamos nuestra mirada buscando fuerza para llevar las cruces que vienen a nosotros en las dificultades de la vida. También le miramos buscando alegría y felicidad en nuestro peregrinar y buscando vida eterna más allá de la muerte. Con Jesús celebramos ahora, en culto de adoración dominical, el memorial de su sacrificio en la cruz y de su resurrección. Pidamos perdón, hermanos, al Señor por las veces que hemos rechazado su amor o hemos permanecido indiferentes a Él. Oremos. Señor Jesús, tu Padre nos ama con tanto amor que te entregó a nosotros. Cristo Jesús, tu Padre te envió al mundo, no para condenarnos, sino para salvarnos a nosotros y a todos los hombres. Señor Jesús, tú quieres que brindemos a otros el gran amor con que tú nos amas. Oh Dios misericordioso, confiamos en tu amor que perdona todos nuestros pecados. Renuévanos en tu amor y llévanos a la vida eterna. Oh Padre lleno de gracia y de amor, tú todavía amas tanto al mundo que sigues entregándole a Jesús, tu Hijo. Que su cruz sea para nosotros la señal de que estás con nosotros en días de miseria y aflicción. Que podamos mirarle como modelo y aprender de Él a abrir nuestras manos y corazones unos a otros y a darnos a nosotros mismos con nuestros dones. Y que esto ayude al mundo a percibir tu luz y a aceptar al Hijo que nos has dado, Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener una lectura. La encontramos en el segundo libro de Crónicas. Es el capítulo 36. Vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 23. El segundo libro de Crónicas, 36, del 11 al 23. Este pasaje nos dice que incluso cuando Dios castiga a su pueblo con el exilio, Dios no puede menos de ser fiel. Utiliza incluso a paganos para devolver a su pueblo a la tierra prometida. Así es nuestro Dios. Leamos entonces, amados hermanos, el versículo 11 dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones,
y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito y por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Amén. Vamos a escuchar unas alabanzas, hermanos. Siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar almas mil pecador. Yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona
Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Transformado yo seré. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Oh, la belleza de mi Señor. Oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Oh, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. Oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él
Gracias a Dios, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes este domingo 14 de marzo. Y vamos a ver algo en la carta de Efesios, capítulo 2, de los versos del 1 al 10, que dice: salvos por gracia. Dice la palabra de nuestro Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios les bendiga. Cuando nadie me ve, cuando solo estoy donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde he descubierto que da mi corazón ahí. Soy sincero, ahí mi apariencia
Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida Una buena iluminación pone a la vista tanto los detalles que se quieren destacar como las manchas y los errores que nos sacan los colores. Una mala iluminación oculta escorchones, suciedad y rotos. El juego de luces y sombras es fundamental en el teatro. El foco potente y bien dirigido hace que el espectador se centre en el protagonista, mientras que los actores secundarios, o incluso los que solo hacen de figurantes, queden ligeramente ensombrecidos. Una mala iluminación es capaz de cargarse el mejor de los argumentos. En el mundo de la información también se necesita de manera imprescindible la luz. En el lenguaje usual de los personajes públicos, hoy se dice transparencia. Una buena gestión debe ser transparente, o sea, sin sombras, sin zonas oscuras o opacas. Las cosas importantes tienen que ser claras, evidentes, luminosas, transparentes. Las cosas de la fe, que son muy importantes, tienen que gozar igualmente de todas las cualidades de la luz. Las cosas de Dios no pueden ser oscuras, no pueden dar miedo ni provocar rechazo. Solo con escuchar el nombre de Dios deberíamos respirar más hondo, abrir bien los ojos y ponernos sin reserva a dejarnos iluminar por Él. No podemos presentar un Dios opaco, del que desconocemos todo, o al que servimos por temor. El Evangelio de hoy habla con claridad, y habla de la voluntad de Dios, que es de salvación, no de condenación. Bien, hermanos, para continuar vamos a tener otra lectura en el Evangelio según San Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 3. Leeremos los versículos del 13 al versículo 21. Dice la palabra de Dios: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Voy a darle el tiempo a nuestro pastor para la oración pastoral. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Pues vamos avanzando ya, muy próximos a la Semana Santa. Ya el domingo 28 será la memoranza de cuando Cristo entró triunfante sobre un asno, sobre palmas. Y el domingo de Ramos será un día más dentro de la múltiple liturgia que hay. Pero el día de hoy vamos a orar. Tenemos muchas ocasiones para orar, pero oremos con la mayor confianza a Dios, nuestro Padre misericordioso, que nos amó tanto que nos entregó a su Hijo Jesucristo. Por la Junta de Superintendentes Generales de la Iglesia del Nazareno y en especial por la doctora Carla Somberg, que es la encargada de la región Mesoamérica y del sur de Estados Unidos. Por los directores de área, en este caso de región, en este caso es el doctor Carlos Sáenz de la región Mesoamérica. Por el presidente de la Junta Nacional y el coordinador de estrategias de área, México, el doctor Jorge Córdoba. Por los superintendentes de distrito y en especial el distrito noreste, por el presbítero Rubén Jiménez González. Por cada uno de los coordinadores de zona. Por los líderes departamentales del distrito. Por MIET, de la hermana Sonia Escobedo. Por MNI, de la presbítero Lourdes Hernández. JNI, el hermano Luis Hernández, la Junta Consultora. Por los pastores encargados y personas consagradas para que sepan predicar eficazmente el valor redentor de la cruz. Pero también vamos a orar por la comunidad, por esta comunidad plena de la iglesia, para que realmente llegue a ser para todos los hombres signo del amor, la esperanza y el perdón de Dios. También vamos a orar por los gobernantes de las naciones, en especial por nuestro país, por todos los líderes políticos y económicos que en las campañas quieren dar a conocer un proyecto de vida, por su preocupación por la justicia y la paz, y sirvan para la paz, la libertad y la justicia de todos sin acepción de personas, por los muchos que están desarraigados hoy en día, las víctimas de la guerra y la opresión, los refugiados, los presos, los migrantes, los sin techo, para que encuentren esperanza basada en nuestra preocupación por la justicia y que sientan el calor de nuestro amor plasmado en nuestro compromiso para mejorar su dolorosa situación. Que nos hagamos empáticos y por compasión y misericordia acudamos a servirles. Y por nosotros aquí reunidos y por todas las comunidades cristianas, para que la bondad y el amor de Jesús estén vivos y se hagan visibles en nosotros. Porque Dios ha sido bueno con todos. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, día tras día experimentamos tu increíble amor. Escucha nuestras súplicas y haznos dignos de tu amor por medio de nuestro Salvador Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pues bien, hermanos, el día de hoy es una serie de lecturas que están entrelazadas, pero que nos dan quizás a algunos la esperanza y quizás a otros les vaya a remover el interior. Primero la segunda carta a Crónicas, capítulo 36 leímos. Y pues podríamos titularle El camino al fracaso. Porque todos en la vida queremos brillar. Y queremos brillar como la más grande estrella. En los trabajos, en la familia, en la escuela, hasta en la iglesia. Mucha gente quiere brillar. Nosotros brillamos por un sol enorme que es Jesucristo nuestro Señor.
y hacemos el reflejo de ese brillo, como Moisés lo tuvo en el monte Sinaí. Pero nosotros somos como los planetas, no tenemos una luz propia. La luz es Jesucristo. Y cuando alguien quiere apropiarse de su propia luz y encenderla y maravillar a los demás, pues solo descubre el interior del hombre. Vimos un video de reflexión sobre la oscuridad y la luz, la iluminación. Pues bien, los hombres siempre estamos buscando cómo conseguir el éxito. Y por lo general, pues muy pocos lo pueden obtener. Quizás una de las razones, entre muchas razones, es que mucha gente trata de imitar a otros en el camino al éxito, creyendo que conocen ese camino al éxito, sin tomar en consideración que es muy sutil la diferencia entre el éxito y el fracaso. Lo único que da la diferencia es el fruto, porque hay gentes que han recibido mucho dinero y están fracasados. Hay gente que ha recibido muchos títulos y están fracasados. Hay pastores que han tenido iglesias grandes y están fracasados, moralmente, espiritualmente, familiarmente. Hay gente que tiene un sueldazo y vive fracasado económicamente. Entonces, desconocemos el camino al fracaso, o incluso conociéndole, decimos no importa, porque Dios nos va a ayudar. Entonces, para lograr llegar a la cima, pues no solo se necesita saber cuál es el camino para llegar ahí, sino también cuáles son los caminos que nos distraen, nos evitan o nos hacen fracasar. Y la forma como se preparen desde pequeños a los hijos determina su futuro, para que sean personas de éxito o de fracaso. En la carta Crónicas vemos dos casos muy especiales y llegamos al tercero, porque es importante reconocer algo. Yo en lo particular no entiendo cómo las personas nos alentamos con frases baratas, frases motivacionales, frases de psicología positiva, que no vienen en la Biblia. Y en lugar de ver la Biblia, queremos impactar con gentes que pueden ser valiosas hablando. Definitivamente hay gentes muy valiosas en el mundo, pero sin Cristo. Y son valiosas para el mundo, pero no para el reino de Dios. Para el reino de Dios todos somos valiosos para salvación, pero no todos tenemos el valor de ser valiosos para santidad. El rey Josías, cuando tenía 8 años, fue cuando empezó a hacer lo bueno, pero eso es obvio que se debió a qué. Porque luego decimos, es que trae desde pequeño toda esa persona, o desde pequeño nació con la maldad de sus padres y de sus abuelos y de no sé quién, y las maldiciones generacionales y todo lo que decimos, tonterías que no podemos realmente avalar con la Biblia. Pero fíjense, para eso fue preparado el rey Josías, porque empezó a los 8 años. O sea, no puede tener un niño de 8 años la convicción de qué hacer con un país. Por eso el bautismo de infantes no se hace con niños tan pequeños, porque ellos no saben ni siquiera valorar lo que es la salvación. Y mucha gente no lo entiende. En la segunda carta a Crónicas, capítulo 34, versos 1 y 2, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Y el 34:2 dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. David se apartó muchas veces, tuvo errores fatales que le trajeron consecuencias. Todos tenemos errores, todos vamos a impactar positivo o negativamente a las personas. Pero lo que usted le diga a un niño de 8 años y cómo lo forme, lo va a determinar muchas veces a que fracase en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en la universidad, o en la vida matrimonial, o en la vida ministerial. Pero por su parte, también la Biblia menciona de un tal Joaquín,
Y ese también tenía 8 años. Qué casualidad que Dios nos pone 2 reyes que fueron de igual estirpe y de igual edad. Y dice aquí, Joaquín tenía también 8 años según la Biblia. La diferencia con el primero es que Joaquín fue preparado para hacer lo malo. Escuchen, Segunda de Crónicas 36:9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo lo malo. Nosotros y ustedes, los padres de familia, o los líderes, mal llamados líderes porque parecen capataces, no conocen la necesidad de las personas, se creen líderes porque tienen seguidores y hacen lo que él dice, no lo que necesitan las personas. Eso no es liderazgo, eso es cacicazgo. Sin embargo, vean ustedes lo interesante, lo que ustedes hagan con sus hijos hoy va a determinar el futuro de sus hijos. La frase que el mundo dice, que también choca, porque es una irrealidad, dice, de los jóvenes es el futuro. Pues no es cierto. Entonces quiere decir que los grandes ya no tienen futuro. Entonces cuando estos crezcan de jóvenes a grandes, ya fracasan, porque no es cierto. Eso no es cierto. El futuro de una nación no depende de los jóvenes solo por ser jóvenes. Eso es bien importante. Los jóvenes son el futuro, no son el presente. Los jóvenes todavía no están maduros y me van a crucificar muchos, pero es la realidad. Si usted pone a un joven a cargo de la dirección corporativa de una empresa, la hace quebrar y tengo las pruebas, porque en el mundo ha ocurrido. Sin embargo, el futuro de una nación, vuelvo a repetir, no depende de los jóvenes solo por ser jóvenes. Pero los jóvenes son el futuro, pero para que ese futuro sea bueno o malo, depende de la preparación que le demos en el presente a esos jóvenes, inclusive dentro de lo ministerial. Hoy los jóvenes no quieren estudiar y creen que por hablar ya saben predicar. Y claro, los otros jóvenes los ven y dicen, pues es fácil predicar. Discúlpeme, la predicación debe temblarle hasta las piernas. No es una cuestión de que qué tanto impacto a los demás, sino qué tanto realmente Dios me ha impactado a mí para poder hablarle a los demás. Y entonces, si tenemos un buen presente, pues tendremos un buen futuro. Nuestro problema no está en el futuro, está en el presente. ¿Por qué las iglesias están fracasadas? Por el presente, no por el pasado. El pasado ya pasó. Y cuando fue presente el pasado, no le tomaron en cuenta. Entonces tomemos en cuenta el presente de hoy. Entonces lo que lleva el camino al fracaso, al menos lo vemos en estos versículos del rey Sedequías, que era un joven. Fíjense cómo empezó todo esto, la lectura. Y tuve que irme a Josías y a Joaquín, porque con Joaquín Dios fue tremendo. Ninguno de su estirpe iba a estar sentado en el trono. No le quitó la posibilidad de ser padre, pero sí le quitó la posibilidad que por su estirpe naciera el Mesías. Y esto es importantísimo, por eso hay 2 genealogías, Marcos y Lucas. Y si ustedes las ven atentamente, una es de José y la otra es de María. Y la de María tiene que ver con la estirpe que Dios prometió. Y la de José tiene que ver con la estirpe que Dios no prometió. Por eso no es el papá legítimo de Jesús, es el punitivo, es el adoptivo hijo de José. Y casualmente José es el hijo adoptivo de Dios, finalmente, como usted y yo. Pero aquí lo interesante es lo que dice. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por parte de Jehová. Hoy pasa lo mismo con muchos jóvenes. No quieren entender que sus padres, sus maestros, sus jefes en la empresa, sus líderes, sus compañeros, les dicen estás mal,
Pero ellos que dicen, no, eso no es cierto, conmigo no va a ocurrir. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo? A mí no me va a pasar el fracaso de mi padre. Bueno, al rato vemos lo mismo. Como si usted odia a su suegra, pues al rato a lo mejor, le nace una niña con la cara de su suegra y la va a tener ahí caminando todos los días. Por lo tanto, hacer lo malo, que es el versículo 12 en la primera parte, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, cada acción tiene una reacción y esto es una cuestión física. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que todo lo que se siembra se cosecha. Y la gente lo ha tomado en un lado positivista. Tú siembra dinero en el reino, te va a llegar dinero, ¿no es cierto? Nunca he visto un árbol de dólares, jamás lo he visto en mi vida. Lo que sembramos es amor, justicia, paz, armonía, misericordia, compasión, y eso mismo recibiremos. Y perdón. Cuando se hacen las cosas mal, pues lo más normal es que todo siga mal. Si usted para ir a Monterrey de aquí, de Nuevo Laredo, se va hacia el norponiente y se va rumbo a Piedras Negras y sigue derecho, lo más probable es que no llegue a Monterrey. Digo, lo más probable porque a lo mejor llegando a Piedras le dicen está mal y se regresa. Pero lo más probable es que lo que empieza mal, termina mal. Número 2, hacer lo malo y ser orgulloso. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. La persona orgullosa es incapaz de reconocer. ¿Qué creen que es incapaz de reconocer? Mucha gente cree que es incapaz de reconocer a Dios. No, es incapaz de reconocerse a sí mismo, sus limitaciones, sus equivocaciones, sus errores. Vive en un mundo de fantasía, en un mundo de caramelo. Número 3, dijimos hacerlo mal. Dijimos ser orgulloso. Número 3, endurecer el corazón. En el versículo 13 dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. No dejes que los problemas o las demás personas te dañen el corazón. Una persona con el corazón endurecido no escucha razones. Se llena de amargura, de resentimiento. Y al tener una raíz de amargura, viene consigo una serie de problemas increíbles. Entonces, primero, el camino al fracaso va a hacer lo malo. Número 2, ser orgulloso. Número 3, endurecer el corazón. Número 4, no escuchar la voz de Dios. Jesucristo nos ha hablado de muchísimas formas y a través de diferentes medios. Ya no nos hagamos los sordos. En el versículo 15 y 16 vemos cómo dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, eso nos pasa muy seguido a los seres humanos. Nos dan un consejo y decimos, sí, pero eso no me pasa a mí. Yo confío en Dios. Bueno, pues adelante. Por eso, vemos que no hay peor sordo que el que no quiera oír, no el que no tenga oídos. El que no quiera oír. Hacer lo malo, ser orgulloso, endurecer el corazón y no escuchar la voz de Dios, pues hace que tomemos el camino equivocado y el camino al fracaso. Y finalmente, cuando nosotros vemos en el hebreo la configuración de lo que significa pecado, pues es errar en el blanco, es equivocarse, es tomar el lugar equivocado. Y el versículo 17 y 18 dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada, escuchen bien, mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Y el 18, asimismo, todos los utensilios, grandes, chicos, los tesoros de la casa del rey de Jehová y de sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia.
Entonces en la vida solo hay dos caminos, el que nos lleva al éxito o el que nos lleva al fracaso. No dejes que las circunstancias o las demás personas te hagan tomar un camino equivocado. Entonces preguntémonos, ¿qué camino seguir? Esa es tu decisión. El camino es Jesucristo. ¿Y cómo sé que estoy siguiendo el camino? O sea, a Jesucristo, porque soy discípulo de Él. ¿Y cómo sé que soy discípulo de Él? Porque hago lo que Él hacía, no lo que yo quiera. Porque hacemos en el nombre de Cristo muchas cosas que no avala Dios. La otra lectura fue Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Y esto lo quiero hablar porque tiene una relación directa. Nosotros nos preparamos para buenas obras porque ya fuimos considerados por Dios para andar en buenas obras. Pero vean ustedes, salvados por gracia. Primero, en el primer capítulo de esta carta a los Efesios, pues Dios por medio del apóstol Pablo nos ha mencionado las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Primero, nos escogió antes de la fundación del mundo para ser hechos santos, no triunfadores, y sin mancha delante del versículo 4 del capítulo 1. Y eso no lo puede entender la gente. Mucha gente es muy exitosa y no es santa. Hay iglesias grandísimas, pero no hay salud espiritual en ellas. Hay iglesias pequeñas, pero tienen salud espiritual. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos en el versículo 5. Redención y perdón de pecados por la sangre de Jesucristo en el versículo 7. Sabiduría e inteligencia para conocer el misterio de su voluntad en el versículo 8. La herencia que tenemos con Él, somos coherederos en el versículo 11. Y el sello de la promesa del Espíritu Santo en el versículo 14. Y todo esto se hace en los lugares celestiales en Cristo por gracia de Dios y para la alabanza de la gloria de su nombre. O sea, no lo hacemos aquí en la tierra. Que quede bien claro. Porque ese es el problema. Queremos hacernos reyesitos en un castillito cuando esto no es la obra de Dios. Ahora, después de esto, Pablo ora por los efesios recordando su fe, su amor los unos por los otros, y vuelve a poner de manifiesto que los creyentes deben tener claro la grandeza, la soberanía, la sabiduría de Dios para con nosotros, según la operación del poder de Dios. Ahora Pablo nos va a mostrar en este segundo capítulo lo que somos en Cristo Jesús. Aquello es lo que tenemos en Cristo Jesús, que no es por nuestra propia actos humanos. Entonces, si vemos bien, Pablo empieza con algo extraño. Lo que éramos en el pasado, luego lo que somos en el presente y luego lo que seremos en el futuro. Porque ya es tiempo que despertemos. Se habla de muchas cosas, pero no se está hablando que ya viene Cristo. Primero lo que éramos en el pasado es el versículo 3. ¿Cómo empieza toda esta carta en el capítulo 2? Pero dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay un contraste en todo esto. Suponiendo que tenemos suficientemente claro lo que significa estamos muertos en delitos y pecados, pues yo creo que no necesitaríamos ninguna aclaración de decir, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero, ¿y si no lo tienen claro? Porque eso pasa. Entonces Pablo explica que el estar muerto en nuestros delitos y pecados es seguir las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, si no lo entienden, porque dicen, es que yo no conozco la Biblia, es que yo no entiendo. Bueno, escuchen, si usted no hace lo que dice Dios y sigue las corrientes del mundo, por eso la iglesia está mal, porque mete muchas cosas del mundo en lugar de ir a convertir al mundo. Y lo que mete del mundo, pues lógicamente no es para la gloria de Dios, es para la gloria de las personas. Todos los que somos normales nos sentimos tentados a pensar, ¿verdad? Qué mala es esa gente. Pero no nos damos cuenta que ese mismo demonio
que habita en ellos es el que nosotros mismos estuvo en otro tiempo, porque también anduvimos en esos delitos y pecados. Pero también es muy interesante ver cómo Pablo habla en tercera persona, vuestros delitos y pecados, para hablar en el versículo 3 en primera. Todos nosotros estuvimos ahí. Entonces, hablar en tercera persona es algo muy adecuado para enseñar o aclarar. Y para decir claramente, todos hemos pasado por ahí. Somos hijos de la ira. O sea, que no existe ningún hombre bueno que ande buscando a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, o sea, solo por la obra del Espíritu Santo. Entonces ya vimos lo que fuimos, lo que éramos, ahora vamos a ver lo que somos en el presente. Y dice el versículo 4 al 6, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida por Cristo Jesús. Dios, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Pablo hace la diferencia de los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos resucitó, nos dio herencia y nos ha hecho sentar con Cristo. Pero el lugar que corresponde, el lugar donde Dios nos ha colocado con Cristo es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre. Y esto es más importante todavía que aprenderse de memoria los versículos y decirlos. Nosotros hemos sido elegidos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer todos estos beneficios y todos estos dones, porque ya han sido ofrecidos para nosotros. Entonces, lo que somos hoy, ya no fuimos ayer. Si usted sigue siendo lo de ayer, entonces no está en Cristo Jesús. Simplemente está en una iglesia. Iglesias hay muchas. Hay iglesias, por ejemplo, musulmanas. Hay iglesias satánicas. Usted puede estar en cualquier iglesia. Por eso cuando alguien me dijo, dejó a su esposa por otra persona y dice, me quiero casar para ir a la iglesia. No, le digo, tú puedes ir a la iglesia así como vas, no hay problema. Puedes entrar a cualquier iglesia, donde no vas a entrar es el reino de Dios. Entonces lo que seremos en el futuro viene en el versículo 7, 8 y 10. Debemos mostrar en los siglos venideros las riquezas, gracia de Dios y su bondad. ¿Qué son los siglos venideros? En el versículo 12 nos dice, siguiendo la corriente de este mundo, que es lo que hacen aquellos que viven todavía en el mundo, siguiendo el curso de este mundo. Pero ¿qué es la palabra griega de curso, corriente? Es aión. Y aión es siglo. Pablo está diciendo, siguiendo el siglo de este mundo. ¿Cuál es el siglo de este mundo? Pues el siglo de este mundo es el estar solos, es el estar conectados. ¿Con quién? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo ven? Es estar hablando las intimidades ante una cámara, ante una situación. Pero arrepentirse luego porque ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo puse? Lo que antes estaba encerrado en nuestra casa, este siglo nos ha llevado a abrir las miserias del ser humano, las burlas. Entonces la salvación, ¿qué es lo que viene ahí? Pues del versículo 1 al 3, dirigiéndose a los creyentes, puede aclarar. Por gracia sois salvos, no por algo que usted ha hecho. Y qué bueno que haya hecho buenas obras usted. Pero si la recompensa la tiene aquí en la tierra, pues ya fue inútil, porque la bendición ya no la va a tener. Debemos actuar con humildad, porque no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, todo es dado a Dios, por parte de Dios a los creyentes, no al mundo, a los creyentes. Filipenses 2, 12, 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto en el querer como en el hacer, para su beneplácito. Si quieren lo parafraseamos.
Y podríamos decir, así que, amados hermanos míos, tal como siempre han obedecido, no solo en el templo, sino ahora mucho más en sus casas, en sus trabajos y a solas, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Y ya cambia las circunstancias, ¿verdad? Si nosotros leemos la Biblia como un libro, no lo vamos a entender ni lo vamos a aplicar. Y finalmente, ¿cómo dice la salvación en sí? Todos somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras juntas, porque todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran, y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Isaías 64, 6, 7. Pero hay que decirle como Santiago, Señor, muéstrame tu amor, porque yo mostraré mi fe a través de mis obras, y ahora tú muéstrame tu fe sin obras. Por eso hemos de diferenciar muy bien nuestras obras de justicia, que son como trapos de inmundicia, y las buenas obras de Dios que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para concluir también respecto a esta segunda parte, porque está en 3 partes, pues debemos de ver que Pablo nos da 2 afirmaciones que deberíamos grabar en nuestros corazones. Deberíamos de aprender de memoria estos versículos. Pero Dios, que es rico en misericordia, versículos 4 y 5, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Porque luego dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vimos que en Crónicas, en segundo, vimos el camino al fracaso, que Dios los castigó y los llevó por medio de Nabucodonosor hacia lo peor. Mataron mucha gente, sufrieron, perdieron su templo, fue quemado, destruido, fue llevado todos sus tesoros del rey y todo se perdió. Pero luego Dios utilizó a Ciro para rescatarlos. Así que no se preocupe, si el demonio lo trae de un ala, el propio demonio no puede hacer nada que Dios no permita. Y viendo esto ya de esta manera, por naturaleza no somos buenos. Y eso por favor agrábeselo, porque hay cuánta gente me dice a mí, no, es que eso está mal, Dios nos creó con amor. Sí, pero el pecado vino a dar al traste con esa creación perfecta y heredamos el pecado original que nos lleva a estar por naturaleza en rebeldía con Dios y con nosotros mismos. Estábamos muertos, fuimos resucitados, ¿no? Estábamos esclavizados también y estábamos condenados. Son 3 cosas que debemos de aprender ya. Por naturaleza somos malos, por eso el bebé maneja a sus padres. ¿Cómo aprendió el bebé a manejar a sus padres? ¿Cómo es que el bebé sabe cómo llorar para atraer la atención de su madre o de su padre y crear un conflicto en su casa? ¿Cómo lo sabe? No lo sé. Lo que sí sé es que somos por naturaleza lo mismo que los demás. No somos buenos. 2, estábamos muertos. 3, estábamos esclavizados. 4, estábamos condenados. Y ahora, lo que somos por gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 5 y 6. ¿Y por qué lo ha hecho? Simplemente por gracia, por bondad, por misericordia y por amor. Ojalá nosotros hagamos lo mismo con todo lo que nos rodea. Y volviendo al tema al principio, si usted fundamenta a su hijo desde pequeño como Josías a que haga el bien, va a tener un camino hacia el éxito. Pero si lo hace como Joaquín, que también a los 8 años reinó, pero fue hecho para obras malas. Y ya llegamos en este 4º domingo de Cuaresma, porque ya el siguiente
es 21 y después viene el Domingo de Ramos. ¿Qué es lo que nos propone Dios por medio de San Juan en el capítulo 3 del 14 al 21? Primero, en aquel tiempo le dijo Moisés a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Mirar al crucificado. Hay gente que odia que se le hable de la cruz y menos de que Cristo fue crucificado. Primero era un hombre que vino de noche, pero era un hombre venido de Dios, Nicodemo. Pero se mueve entre las tinieblas, ¿verdad? No en la luz. Y Jesús lo va a ir conduciendo a la luz. Así nos pasa. Nos llega alguien con un problemón y vamos a su casa porque pues vive en la oscuridad. Y se le debe conducir a Jesús, no hacia la iglesia, a Jesús, para que le ilumine y le dé a conocer qué es lo que quiere Jesús de él, no qué quiere la iglesia de él. Porque muchas veces quieren su dinero, o quieren su coche, o quieren su familia, o quieren sus dones, la iglesia terrenal. Pero a Dios no le interesan los dones, Él los dio para que andemos en buenas obras, no para que estemos luciendo las obras. Y por eso dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Y aquí viene la pregunta, ¿podemos ver y sentir el amor de Dios en ese hombre torturado en la cruz? Cuando La Pasión de Cristo de Mel Gibson hizo tanto alarde, la gente lloraba de ver cómo golpeaban a Cristo, cómo hacían a Cristo, pero como buenos seres humanos, dijimos, los judíos son. No decimos, nosotros realmente vemos a ese hombre torturado en la cruz, alguien que nos ama hasta dar la muerte, que es el verdadero problema. Ahora, en la cruz y en la muerte nos está hablando Dios señales de vida, de amor, de perdón, de reconciliación. Entonces Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, porque todo el mundo sabe 3.16 de Juan, pero el 3.17, 3.18, 3.19 no lo sabe. Y le aplaudimos a un niño que sepa repetir 3.16 sin tener conocimiento qué es lo que está diciendo. Por favor, en lugar de que repita, mostrémosles el amor de Dios. Entonces, la luz ha venido al mundo. ¿Para qué? Para alumbrar. Pero el que obra mal no se acerca a Dios para que no se vean sus obras. No me lo tomen a mal, pero cuando ustedes salen de viaje y dejan la casa mucho tiempo y está todo oscuro en la cocina y prenden la luz, ¿qué es lo primero que sale de ahí? Alimañas, ¿verdad? Puras cosas malas, lo peor. Así es cuando descuidamos nuestro interior. Entonces llega Jesús, nos alumbra y lo que vamos a ver es lo peor que tenemos. Tenemos que cambiar. Y eso nos debe llevar también a que la cruz y la salvación van mucho más allá de ser un mito. Un mito no es una mentira nada más, ¿eh? Un mito es una costumbre que se va llevando a cabo a través de los siglos. Fíjense cómo para el pueblo judío la imagen de la serpiente recordaba a la vez las quejas del pueblo y la misericordia de Dios. Porque eso lo narra el libro de los Números, capítulo 21, versos del 4 al 9. Léanlo en su casa, capítulo 21, de 4 al 9. Ante la dureza de la marcha a través del desierto que tenía ese pueblo, empezó a murmurar ¿contra quién? Contra Moisés y contra Dios. Que envió serpientes venenosas, ¿para qué? Pero ese castigo llevaba una solución. Y la solución era simple. Si yo me quejo porque tengo una enfermedad, en vez de ver lo que Dios ha hecho para darme la solución, pues qué tonto soy. En lugar de quejarme, debería agradecerle a Dios que tengo la solución.
los medicamentos, pero nos quedamos como el pueblo de Israel. Entonces no es un castigo para que, ahora sí me vas a entender, no, ese no es cierto. Lo que envió Dios, esas serpientes venenosas, fue para recordarles en qué camino iban y quién los estaba protegiendo. Y al hacer esas serpientes que provocaban la muerte, tras el arrepentimiento y la intercesión de Moisés, por eso recibió el encargo de colocar una serpiente de bronce. Bastaba mirarla. Ahora viene la pregunta, ¿usted lo hubiera hecho? ¿O cuántos murieron por decir, cómo voy a creer yo que por ver un... Bueno, yo le pregunto, ¿cómo voy a creer yo por ver que Cristo murió por mí y llevó en las llagas todas las enfermedades y nos sanó? ¿Cómo voy a creer eso? Bueno, eso es cuestión de usted. Si usted no lo cree, nadie le va a decir que no, ni Dios le va a decir que no. Pero Dios nos pone estas cosas. Ahora, es un relato mítico que solo se puede abrir de una conciencia mítica, como la que tiene un niño de 3 a 7 años, o la que vivió la humanidad en todo el tiempo, hasta nuestra era. También hay mucha en la actualidad mentes humanas que son míticas. Por eso ven el nivel de las religiones a niveles nacionalistas o políticos y mantienen sus creencias en otro nivel, o sea, racional, para que parezcan cuentos a niños. Y eso, el campo de la religión es lo más fácil, es el cultivo, es el lugar propicio para los mitos, porque la gente es muy ignorante, la gente no quiere formarse, la gente cree que Dios le va a revelar todo, y entonces ¿para qué instituyó Cristo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Entonces usted está rechazando lo que Dios puso, pero no, yo solo puedo, el Espíritu a mí mira, usted ya compraste la franquicia del Espíritu Santo, ahora resulta que a ti te da todo y a los demás no. Qué curioso, mas no te da a conocer que Cristo puso maestros para que tú y yo seamos discípulos. Pues bien, hay que insistir mucho que se haya un nivel de conciencia. En el pueblo judío pudo creer que bastaba solamente mirar, pero hay una conciencia. Yo tengo que mirar conscientemente. Si nosotros queremos creer en Dios, tenemos que creerle a Dios, no creer en nosotros, porque ese es el problema. Es que ¿cómo me va a ayudar a mí si yo soy malo? Pues es el primer requisito. Si fueras bueno, ¿para qué? Dijo Jesús, el doctor va con los enfermos, no con los sanos. Entonces, aquí, por favor, es muy interesante que tengamos conciencia de las consecuencias por hablar tan tontamente. Y le voy a decir por qué. Porque podemos apuntar hacia un Dios ofendido y vengativo hasta el extremo que les envió las serpientes y por eso mucha gente hoy no cree en Dios. O porque mató a los hijos de Job. ¿Cómo voy a creer en un Dios vengativo de ese tipo? Yo no creo en un Dios que me vaya a matar a mis hijos. Y la idea de un intervencionismo desde afuera, no, es desde adentro, desde el corazón. La idea de ser pecaminosos universalmente, previa incluso a cualquier decisión personal. ¿Qué significa esto? Sí es cierto, recibimos un pecado original, pero no quiere decir que todo el mundo sea pecador, porque gracias a Dios, por gracia somos salvos. O sea, habemos gentes que no somos pecadores. Cometemos pecados, pero no somos pecadores. Hay gente que dice, yo no tomo. ¿Perdón? Sí, yo no tomo, pero si todos los días tomamos una copita, es que yo la controlo. Es igual al pecado. A eso quería llegar. Entonces, debemos de hacer bien claro que las lecturas literalistas de la Biblia llevan a una consecuencia muy mala del entendimiento. Por eso, tanto amó Dios al mundo que envió a su
tendríamos que preguntarnos varias cosas. ¿Qué fuerza mueve a Dios para entregar a su Hijo en la cruz? ¿Qué fuerza cree que le movió? El amor, pero ¿el amor a quién? ¿A cuál humanidad? A la pecadora, ¿verdad? O sea, cuidado, porque no cualquiera muere por uno, no cualquiera entrega a su hijo, y mucho menos por el que lo va a despreciar, por el que se va a ir de la iglesia, por el que se va a ir de Dios, por el que va a hablar mal de Dios. Ahora, ¿cuál es la condición que pone Jesús para tener vida eterna? Entonces, no es incondicional, ¿verdad? Cuidado también con eso. Y que se repita Romanos 10:9, ¿qué haga? Ya es salvo. No, disculpe, no. Para creer, estoy dispuesto a vivir. Si usted cree en el amor, pues va a vivir en el amor. Si usted cree en la justicia, pues va a vivir en la justicia. Porque sería ilógico decir, sí, creo en el amor, pero odio a todo mundo. Ah, caray, pues entonces no crees en el amor. Nada más amo a Dios, pero a los demás ninguno sirve. Hay gente que así piensa. Ahora, la condenación eterna, ¿de quién depende? Es la primera pregunta. ¿De quién depende la condenación eterna? Porque ha habido un problema muy grave. ¿De quién dependerá la pena de muerte en Estados Unidos? ¿Podemos decir que del juez? No. Del que infringe la ley sabiendo que tiene la oportunidad de hacer cosas distintas. Ahora, ¿quién es el responsable del juicio? ¿Dios es el responsable del juicio? No, Él es un juez. ¿A poco el responsable del juicio contra los narcos es el juez? No. El responsable de ese juicio son los actos malos que llevaron al juicio. ¿Es solo para el futuro o tiene repercusiones para el presente la condenación eterna? Y esto es bien interesante porque la vida eterna también tiene repercusiones en la vida presente como también la condenación eterna. ¿Y quiénes prefieren la oscuridad a la luz? ¿Quiénes preferirán la oscuridad a la luz? Analicemos. ¿A poco se hacen las borracheras, los adulterios, todo lo demás a plena luz del día donde todo mundo está presente? Generalmente no, ¿verdad? Se hacen en la noche, en lo oscuro, en lo privado, en lo oculto. ¿Cómo se hace la corrupción del gobierno? Igual. ¿Por qué algunos odian la luz y se alejan de ella? Pues porque les descubre lo malo que son. Hay gente que no le gusta vivir con luz, tapan hasta las ventanas y dice uno, qué extraños somos, ¿verdad? Entonces, el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Qué podemos hacer para crecer en nuestra vida de fe, cada uno de nosotros? Y es una pregunta que usted tiene que contestarse, porque la fe tiene que ver con una relación. Ahora, transmitir la fe a los demás es darle vida. ¿Cómo estamos comprometidos con la fe de quienes nos rodean? Generalmente hacemos lo contrario, ¿verdad? Mientras yo esté bien, pues no, bueno, es que el hermano es malo, ya lo pensaba yo desde antes. Estaba esperando que descubriera su verdadera identidad. Todo el que obra mal detesta la luz. ¿Qué haces para vivir conforme a la verdad? ¿Recibo al Señor como luz y verdad? ¿Busco acercarme a Cristo como la luz de mi vida? ¿Cedo ante la tentación de apartarme de la luz por temor a que se descubran mis obras malas? ¿Cedo ante la tentación de apartarme de la luz por temor a que se descubran más obras malas mías? Y usted dirá, pues no la entiendo. Trato de no buscar en la Biblia la respuesta porque sé que estoy mal. Cuando alguien llegaba y me decía, oiga, ¿usted cree que yo estoy mal? No sé, le digo, pues yo no soy Dios. No, es que mi esposa no me ama, yo ando con otra. ¿Y qué quiere que haga yo? O sea, no entiendo.
Si usted sabe que está bien o está mal, a ver, usted dígame, ¿está bien o está mal? No, pero es que, pues, mi esposa es pésima. No, yo no pregunté de su esposa, estoy preguntando si está bien o está mal que usted ande con otra persona. Bueno, es que no puedo estar. No, otra vez, no me interesa qué haga la otra persona. Usted, ¿está bien o está mal lo que está haciendo? No lo que está haciendo la otra persona. Porque esas son justificaciones. Lo cual quiere decir que si el policía es corrupto, entonces yo al primero que vea dentro de mi casa lo voy a matar. Porque la policía es corrupta, ¿para qué se lo entrego a la policía? No, esas son justificaciones de algo que no es. Ahora, vamos simplemente a orar. Y espero en Dios que esto nos lleve a comprender un poco más de lo que es la verdadera evangelización. Y no es traer la gente a la iglesia. Y no es llenar los templos. Lo digo honestamente, si los va a llenar, llénelos. Va a tener mayor responsabilidad de dar cuentas de cada uno de ellos. Y cuidado de aquel que se engaña a sí mismo. Vamos a orar. Señor, que tu bondad descienda sobre nosotros, caminantes en la esperanza de tu encuentro. En ti solo reposa nuestra esperanza. Haznos cercanos a todo aquel que espera en medio de la injusticia y de la muerte, para que el amanecer de tu reino en este mundo llegue. Que tus elegidos puedan experimentar la salvación que viene de ti, escudo protector nuestro, la roca firme que nos mantiene unidos. Y contempla hoy, Padre, el rostro de tu ungido en la cruz, para que nosotros vivamos y no muramos, y podamos cantar tus obras desde ya movidos por la esperanza en la Pascua cristiana, que muy pronto celebraremos, para que sea una Pascua eterna en nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo rogamos, en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Esta religión está seca. Prepárate, amigo, ya llega la hora, pronto vendrá el Señor. Unidos cantemos con fuerza, entonemos nuestra redención. Comparte a otros llevando el mensaje de la salvación. Crucemos fronteras como un estandarte, es nuestra gran misión. Adoremos y exaltemos al que su vida dio. Proclamemos
Hermanos, Dios les bendiga esta linda mañana. Ya nos vamos a retirar los unos de los otros, mas no de la presencia de nuestro Dios, deseándoles que este culto, que este mensaje llegue hasta su corazón. Escuchen, mediten en los cantos, mediten en los pasajes por los cuales nuestro pastor estuvo predicando en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias, muchas gracias le damos a esta hora del día por concedernos el privilegio, Padre, de haber despertado esta mañana y ver un nuevo amanecer, un nuevo día, una nueva oportunidad de adorarlo, Señor. Muchas gracias. Padre, que nuestros oyentes y que aquellos que nos ven a través de estos videos, Padre, reciban también la misma bendición. Todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Gracias. Ahorita, miren, no le envié nada porque estuve analizando qué hacer y bajé. Están con Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Está con Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos ir. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Están por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestidos de armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesoro. Estad por Cristo firmes, tiempo durará. La lucha y la batalla, victoria tiene ya. A todo el que venciere, corona heredará. Con el Rey de gloria por siempre vivirá. O sea, yo me inspiré en cómo trabajan ellos, pero aquí hasta las lecciones. Ah, no, ya me acordé, se llamaba Sígueme y era de pececitos. También de ellos. Sí, porque allá la... Y hay otro que se llama La Casa de mi Padre, que también es de ellos.
sin embargo yo hasta que entré al Nazareno vi eso, es porque